Bienvenidos al avance del capítulo 143 de la telenovela Vecinos. Rodolfo se acercó a Nicole con la intención de obtener información sobre Tatiana. Quería saber si había hablado con ella recientemente y sobre todo cómo había reaccionado después de la publicación del periódico. Nicole confirmó que sí había conversado con ella y comentó que se encontraba muy afectada por todo lo ocurrido. También añadió que la persona responsable de causarle semejante daño debía ser un auténtico desgraciado. Aquellas palabras incomodaron a Rodolfo, quien inmediatamente le pidió que dejara de hacer especulaciones, argumentando que al fin y al cabo un periodista simplemente había publicado una noticia y nada más. Nicole comprendió que no tenía sentido seguir discutiendo el tema y prefirió cambiar de asunto. Entonces le preguntó si podía ausentarse durante un momento, prometiendo compensar el tiempo con horas extras. Rodolfo no vio ningún problema y le concedió el permiso completamente ajeno a que su verdadera intención era acudir a apoyar a Tatiana. Algún tiempo después, Rodolfo recibió una llamada que alteró por completo su tranquilidad. La persona al otro lado de la línea le informó que Tatiana había convocado una rueda de prensa. La noticia lo dejó desconcertado. Sin perder tiempo se dirigió a su oficina y le comunicó la novedad a Álvaro. La reacción de este fue inmediata, ya que quedó sorprendido al escuchar aquello y comentó que la situación podía volverse muy peligrosa para ellos. Rodolfo, aunque preocupado, trató de mostrarse confiado y respondió que todavía no estaban acabados, porque nadie podía demostrar que ellos habían sido los responsables de perjudicar a Tatiana ni de las maniobras que la llevaron a terminar en prisión tiempo atrás. Aún así, Álvaro no compartía del todo ese optimismo. Le recordó que una rueda de prensa podía convertirse en un problema serio dependiendo de lo que Tatiana decidiera revelar. Por esa razón le recomendó averiguar cuanto antes qué era exactamente lo que pensaba decir ante los medios. Rodolfo coincidió con esa preocupación. La incertidumbre comenzaba a inquietarlo, así que decidió llamar personalmente a Tatiana. Cuando ella respondió, Rodolfo adoptó un tono cordial y le preguntó cómo se encontraba. También comentó que había visto la noticia publicada en el periódico y que quería saber si estaba bien. Tatiana agradeció el interés, pero dejó claro que no necesitaba ayuda de nadie y que encontraría la forma de resolver la situación por sí misma. Rodolfo aprovechó la oportunidad para preguntarle cuáles eran sus planes. Sin sospechar las verdaderas intenciones de su interlocutor, Tatiana le contó que había organizado una rueda de prensa con el objetivo de defender su reputación y responder públicamente a las acusaciones. La respuesta no hizo más que aumentar la preocupación de Rodolfo. Intentó disuadirla, advirtiéndole que debía tener mucho cuidado, ya que seguramente los periodistas la atacarían con preguntas relacionadas con el origen de su dinero y con todas las acusaciones que circulaban en su contra. Sin embargo, Tatiana respondió con seguridad y le aseguró que pronto todos conocerían la respuesta a esas dudas. Al escuchar aquello, Rodolfo decidió no seguir presionando. Antes de terminar la llamada le deseó suerte, aunque añadió que esperaba que al menos algunos periodistas se presentaran a escucharla. Mientras tanto, en la recepción del edificio, la realidad comenzaba a desmentir las expectativas de quienes querían verla fracasar. Beato Aguilar recibía personalmente a numerosos periodistas que llegaban para cubrir el evento. Poco a poco, una cantidad considerable de medios se iban reuniendo en el lugar, demostrando que la convocatoria había despertado mucho más interés del que algunos imaginaban. Por otro lado, Rodolfo permanecía cada vez más inquieto. Su nerviosismo era tan evidente que Álvaro terminó preguntándole qué era lo que realmente le preocupaba. Rodolfo le explicó que Tatiana se mostraba demasiado segura de sí misma y que parecía convencida de que aquella rueda de prensa sería suficiente para limpiar su nombre y salir de la crisis sin consecuencias. Álvaro intentó tranquilizarlo. Según su punto de vista, Tatiana estaba confiando demasiado en algo que probablemente no tendría el efecto que esperaba. Convencido de que la mayoría de los medios ignorarían la convocatoria, insistió en que seguramente nadie acudiría a escuchar lo que tuviera que decir. Nicole se reunió con Tatiana en su apartamento. Después de reflexionar todo lo ocurrido durante los últimos días, le confesó que comenzaba a tener sospechas bastante claras sobre quién podía estar detrás de la campaña que intentaba destruir su reputación. Aquello despertó inmediatamente la curiosidad de Tatiana, quien quiso saber a quién se refería. Nicole respondió sin rodeos que para ella el principal responsable era Rodolfo. La acusación tomó por sorpresa a Tatiana, aunque reconocía que Rodolfo había tenido comportamientos cuestionables en el pasado.
Le costaba creer que estuviera involucrado en algo tan grave. Además, le explicó a Nicole que poco antes había hablado con él por teléfono y que en ningún momento tuvo la impresión de que conociera detalles de lo que estaba ocurriendo. Sin embargo, Nicole no compartía esa opinión. Desde su punto de vista, aquello solo hacía la situación más sospechosa. Le recordó que antes de salir de la empresa para reunirse con ella, había visto cómo Rodolfo recibió una llamada en la que alguien le informaba sobre la rueda de prensa que Tatiana estaba organizando. La observación hizo que Tatiana frunciera el ceño. Si únicamente ella conocía los detalles de la conferencia, resultaba extraño que Rodolfo se enterara tan rápido. Al plantear esa duda, Nicole sugirió que quizás la información había llegado a través del periodista que publicó la noticia en el periódico. Aquella posibilidad dejó a Tatiana pensativa. Aunque no tenía pruebas concretas, por primera vez comenzó a considerar seriamente a Rodolfo como el principal sospechoso detrás de todo lo que estaba ocurriendo. Horas más tarde, Tatiana llegó al lugar donde tendría lugar la rueda de prensa. El ambiente todavía estaba relativamente tranquilo, ya que muchos periodistas seguían llegando poco a poco. Gato Aguilar la recibió personalmente y le pidió que tomara asiento mientras terminaban de acomodar a los asistentes. Aunque intentaba mostrarse serena, Tatiana sabía que aquella conferencia podía cambiar por completo el rumbo de los acontecimientos. Al mismo tiempo, en su oficina, Rodolfo mantenía una conversación telefónica con el periodista que había contratado. Durante la llamada recibió una información que lo hizo perder la calma. El hombre le confirmó que Gato Aguilar era quien estaba financiando y respaldando a Tatiana. Apenas escuchó aquello, Rodolfo se llenó de rabia y expresó su indignación al darse cuenta de que alguien más estaba interviniendo en lo que él consideraba su terreno. Álvaro escuchaba la conversación. Le recordó que el futbolista ya se había involucrado de lleno en la situación y le hizo notar que enfrentarse a él sería mucho más complicado que competir contra Oscar. La noticia provocó que Rodolfo decidiera asistir personalmente a la conferencia. Sin embargo, Álvaro lo detuvo antes de que abandonara la oficina y le preguntó si realmente quería exponerse de esa manera. Rodolfo respondió que no tenía intención de revelar nada comprometedor y que únicamente acudiría para aparentar apoyo hacia Tatiana. En el fondo, también quería demostrar ante todos que seguía teniendo un lugar importante en su vida. Álvaro rechazó aquella idea y le recordó que había perdido a Tatiana hacía mucho tiempo. Además, le advirtió que presentarse en ese evento podría despertar sospechas y provocar que salieran a la luz asuntos del pasado que debían permanecer ocultos. Finalmente le recomendó quedarse donde estaba y esperar el informe del periodista infiltrado para conocer todo lo que sucediera. Mientras tanto, la conferencia comenzó oficialmente frente a las cámaras y los micrófonos. Tatiana tomó la palabra y rechazó categóricamente todas las acusaciones que habían aparecido en el periódico. Recordó que durante el proceso judicial que la llevó a prisión se había demostrado su inocencia y que nunca se encontraron pruebas que la vincularan con los delitos que se le atribuían. Tras su declaración inicial, uno de los periodistas le preguntó si era cierto que planeaba abrir una nueva inmobiliaria y, en caso afirmativo, de dónde obtendría los recursos para financiarla. Tatiana respondió con tranquilidad que utilizaría sus propios ahorros y que además contaría con el respaldo de un nuevo socio, Gato Aguilar. La respuesta generó inmediatamente nuevas preguntas. Varios reporteros dirigieron su atención hacia Gato y quisieron saber desde cuándo se había interesado por el mundo empresarial. Con la misma calma que había mostrado desde el inicio, él explicó que su carrera deportiva estaba llegando a una nueva etapa y que una vez se retirara de las canchas tenía la intención de dedicarse a los negocios y a distintos proyectos de inversión. Otro periodista quiso profundizar más en el asunto y le preguntó por qué había decidido asociarse precisamente con Tatiana, recordándole que su nombre había estado relacionado durante años con acusaciones de lavado de activos. Antes de que la situación se complicara, Oscar intervino para señalar que gran parte del daño sufrido por Tatiana había sido consecuencia de publicaciones irresponsables que difundieron información falsa y contribuyeron a destruir su imagen pública. Después de aquellas palabras, Gato retomó la conversación y se dirigió directamente a toda la prensa. Explicó que confiaba plenamente en las instituciones y en la justicia del país. También recordó que los tribunales habían absuelto a Tatiana de todos los cargos que se presentaron en su contra y que esa decisión debía ser respetada. Finalmente dejó claro que jamás pondría su nombre, su prestigio ni sus recursos económicos al servicio de actividades ilegales. Precisamente por esa razón aseguró que estaba completamente convencido de la inocencia de Tatiana y de la transparencia del proyecto que pensaban emprender juntos. Tras finalizar la rueda de prensa, el ambiente entre quienes habían apoyado a Tatiana era completamente distinto al que se respiraba horas antes.
La conferencia había salido mucho mejor de lo esperado y había servido para responder públicamente las acusaciones que circulaban sobre ella. Por esa razón, Tatiana se acercó a Gato para agradecerle todo lo que había hecho a su favor. Reconocía que sin su apoyo difícilmente habría podido enfrentar aquella situación. Gato le restó importancia al asunto y le aseguró que la había ayudado con gusto, sin esperar nada a cambio. Mientras tanto, en otro lugar, la reacción de Rodolfo era completamente opuesta. Consumido por la rabia, comentaba con Álvaro que Gato había terminado convirtiéndose en socio de Tatiana y que gracias a esa alianza ella había conseguido limpiar su imagen ante la opinión pública. Álvaro interpretó aquello como la confirmación definitiva de que Rodolfo había perdido cualquier posibilidad con ella. Sin embargo, Rodolfo se negó a aceptarlo. Lejos de rendirse, afirmó que Gato terminaría lamentando haberse interpuesto en su camino. La conversación se vio interrumpida cuando Tatiana apareció en la oficina. Al verla entrar, Rodolfo intentó adoptar una postura de jefe y estaba dispuesto a reclamarle por llegar tarde. Sin embargo, ella no le dio la oportunidad. Desde el primer momento lo enfrentó directamente y le exigió que dejara de fingir que no sabía nada de lo ocurrido. Lo acusó de ser un cínico y una mala persona por todo el daño que le había causado. Rodolfo negó cada acusación y sostuvo que era inocente, insistiendo en que nunca había querido perjudicarla y que incluso había intentado ayudarla cuando estuvo en prisión. Lejos de creerle, Tatiana fue todavía más lejos y le confesó que ahora también se preguntaba si había sido él quien había provocado que terminara encarcelada en el pasado. Aquellas palabras dejaron a Rodolfo completamente impactado. Para Tatiana aquella reacción no hizo más que reforzar sus sospechas, convencida de que estaba delante de una de las personas responsables de sus desgracias. Le anunció que abandonaría ese lugar y que esperaba no volver a verlo jamás. Después de aquella confrontación se dirigió a su escritorio para hablar con Nicole. Allí le informó que había llegado el momento de marcharse definitivamente. Nicole le recordó que su situación era distinta, ya que seguía siendo una empleada de la empresa y que abandonar el trabajo implicaría asumir ciertas penalizaciones. Tatiana le respondió que eso no representaba ningún problema. Estaba dispuesta a cubrir cualquier gasto necesario porque no pensaba dejarla allí para que Rodolfo terminara haciéndole daño también. Además, le reveló que una vez pusiera en marcha su propia inmobiliaria, Nicole ya no sería una secretaria sino su socia. La propuesta llenó de emoción a Nicole, quien inmediatamente comenzó a recoger sus pertenencias para acompañarla. Poco después, Rodolfo volvió a acercarse a Tatiana. Desesperado por la posibilidad de perderla definitivamente, llegó incluso a arrodillarse frente a ella y le suplicó que no lo abandonara. Le aseguró que no podría vivir sin ella. Sin embargo, Tatiana ya había llegado a su límite. Sin mostrar compasión, se dio la vuelta y lo dejó allí, ignorando por completo sus ruegos. La escena fue observada por Jessica, quien se acercó para ayudar a Rodolfo a levantarse. También le pidió que recuperara algo de dignidad, recordándole que todos los empleados estaban observando cómo se humillaba delante de Tatiana. Rodolfo reaccionó con irritación, le exigió que lo dejara en paz y regresó a su oficina. Jessica intentó seguirlo para hablar con él, pero descubrió que la puerta estaba cerrada con llave. En ese momento apareció Álvaro y ordenó a las empleadas que se retiraran. Jessica se negó a hacerlo porque desde el interior se escuchaban golpes y ruidos extraños, temiendo que Rodolfo pudiera cometer alguna locura. Álvaro abrió la puerta rápidamente. Al entrar encontraron la oficina completamente desordenada. Rodolfo había descargado su frustración destrozando todo lo que encontraba a su paso. Furioso les ordenó salir inmediatamente. Álvaro intentó hacerlo entrar en razón y le pidió que aceptara de una vez que Tatiana no lo quería. Sin embargo, Rodolfo rechazó aquella realidad. Convencido de que todavía podía recuperarla, aseguró que jamás permitiría que estuviera con otro hombre. Incluso afirmó que si él no podía tenerla, nadie más lo haría. Al ver que cualquier intento de razonar con él era inútil, Álvaro decidió retirarse. Jessica, por su parte, insistió en que quería hablar a solas con Rodolfo. Antes de marcharse, Álvaro le entregó las llaves de la oficina y expresó su esperanza de que ella lograra hacerle entrar en razón, ya que él no quería seguir discutiendo. Una vez a solas con Rodolfo, Jessica trató de mostrarle apoyo. Le dijo que podía contar con ella para lo que necesitara. Sin embargo, Rodolfo dejó claro que no deseaba ningún tipo de consuelo y que la única persona que quería en su vida era Tatiana. Jessica intentó hacerle comprender que Tatiana no estaba enamorada de él y que jamás lo estaría. También le confesó que ella, en cambio, estaría dispuesta a darlo todo por estar a su lado. Aquellas palabras hicieron que Rodolfo la mirara con atención. Jessica interpretó aquella reacción como una señal positiva y sonriendo le preguntó si estaba considerando la posibilidad de formar una familia junto a ella y su hija. Rodolfo entonces quiso saber si realmente estaría dispuesta a acompañarlo, incluso ahora que según muchos
ya no tenía dinero ni estabilidad. Jessica respondió que sí, recordándole además que compartían una hija. A pesar de ello, Rodolfo no cambió de postura, le pidió que dejara de hacerse ilusiones y le aclaró de manera definitiva que la única mujer que le interesaba era Tatiana. La respuesta enfureció a Jessica, quien le aseguró que terminaría arruinado y completamente solo. Rodolfo reaccionó con una sonrisa burlona y le reveló que tenía dinero más que suficiente para lograr que Tatiana regresara a su lado. La afirmación despertó inmediatamente la curiosidad de Jessica. Quiso saber de dónde había salido esa fortuna. Sin embargo, Rodolfo evitó responder. Simplemente abandonó la oficina sin darle ninguna explicación. Al salir se encontró nuevamente con Álvaro. Jessica aprovechó la ocasión para insistir en que Rodolfo debía abandonar de una vez por todas su obsesión con Tatiana, ya que ella no le prestaría atención ni aunque poseyera todo el dinero del mundo. Álvaro coincidió completamente con esa opinión. Aquellas palabras irritaron todavía más a Rodolfo, quien terminó acusándolos a ambos de interesarse únicamente por el dinero y no de apoyarlo realmente. Cuando finalmente Rodolfo se alejó, Jessica se volvió hacia Álvaro y le propuso unir fuerzas para hacerlo caer y poner fin a todas las ideas obsesivas que seguía alimentando. Álvaro escuchó la propuesta con atención y respondió que si ella era capaz de lograr que Rodolfo volviera a confiar en ella y siguiera sus consejos, él estaría dispuesto a colaborar en el plan. Ambos comprendían que la situación estaba llegando a un punto peligroso y que si nadie intervenía pronto, la obsesión de Rodolfo podría terminar provocando consecuencias mucho más graves. Hasta aquí este avance. Si te ha gustado, déjanos un like